se entrega. Este personaje y también el fiscal de, sí, creo que también de Zacatecas, tienen grandes vínculos con crímenes organizados. De hecho, establece Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, establece que allá en Zacatecas, sí, sí hay un gobernador, pero este gobernador no le están haciendo caso. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Se entrega Ciudad de México y Semar, capturan a Uriel Carmona por delitos contra la Procuración de Justicia. Ok, aquí hay dos cosas muy interesantes que rescatar de esta nota. Este personaje se está entregando, no lo, bueno, obviamente lo detienen, toda esta onda, pero él solito fue a entregarse, ahora sí, él mismo se grabó en el aspecto me estoy entregando voluntariamente, dice el fiscal de Morelos, graba su detención. Esto es algo muy interesante, que este personaje está hasta el cuello y no le quedó de otra que empezarse pues, a entregarse. Ahora bien, ese es por un lado, se entrega él y empiezan a hacerle los estudios de salud psicológicos, toda esta onda, porque es de rutina. Ahora bien, ¿qué es lo que se le acusa? Delitos contra la procuración de justicia. Uno, por obstaculizar, por mentir, hacer todo menos hacer justicia. Es lo que se le está acusando a este personaje que se entregó, graba su captura desde Morelos hasta lo que es la Ciudad de México, empieza esta captura. Este personaje está dentro del escándalo de que una persona en la Ciudad de México fallece, una mujer y empieza el feminicidio. Es encontrada entre los límites de la Ciudad de México y Morelos. Y al fiscal se le hizo fácil decir que murió por alcohólica. Y aparte le encuentran los mensajes de chats. Cómo empieza a investigar a Sheinbaum, que en aquel entonces, hoy es precandidata del partido Morena. En aquel entonces, cuando empieza un papel de feminicidio, Sheinbaum era la titular de la Ciudad de México, pues ahora sí la gobernadora, y empezó a decir que lo que decía el fiscal es totalmente erróneo, es decir, lo que pasó con una mujer no fue por embriagarse, sino que tenía ciertos moretones. Es algo muy interesante que cuando Sheinbaum visitaba Morelos, el personaje buscaba, ojo, el fiscal de Morelos buscaba al crimen organizado para que le empezaran a investigar. Es lo que establece el día de hoy la Fiscalía de la República, aún porque sigue siendo fiscal. Por eso tenía pues como un fuero, ¿no? De no ser detenido, nada por el estilo. Acusó previamente que había un operativo federal a las afueras de su casa. Es lo que comenta el fiscal, con la presunta finalidad de detenerlo. Él se entrega porque empieza a haber mucha gente en su casa, empiezan a vigilarlo y él sabe muy bien que tarde o temprano iba a girar la orden de aprehensión y lo iban a destituir. De acuerdo con la indagatoria, Uriel N., el fiscal, posiblemente realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa, maliciosa, que no correspondía a la realidad y tampoco a los actos registrados a la investigación de la propia institución estatal. Es decir, habla de muchos casos que él pudo haber mentido, que él pudo haber obstaculizado la justicia. Ahora bien, él se entrega, él empieza a hacer un video, eso no nos vamos a meter mucho en detalle, en el aspecto de que bueno, eso ya es algo que, pues, el protocolo, ¿no? Ahora bien, lo que sí nos interesa es esto, es algo que da a conocer la fiscalía. Fiscal de Morelos, detenido, ordenó a criminales, ojo con el dato, ordenó a criminales a seguir a ex jefa de gobierno y a Blanco. Aquí está hablando del gobernador, a Cuauhtémoc Blanco. Es lo que establece el día de hoy. Es larga la nota, pero es muy interesante y muy nutrida. A finales de marzo y a principios de abril pasado, Claudia Sheinbaum visitó al estado de Morelos. Cada uno de sus pasos, reuniones y encuentros fueron seguidos por el fiscal Uriel Carmona Gandara, que ahorita es detenido el día de hoy. La aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo estuvo bajo vigilancia del grupo criminal que presuntamente encabezó desde la Fiscalía de Morelos, Uriel Carmona Gandara, detenido hoy por elementos de federales por probable participación de delitos cometidos
contra la Procuración y Administración de Justicia, revelan documentos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a lo que tuvo acceso el portal de Sin embargo. El 3 de noviembre, aquí hablan de muchos casos, pero el 3 de noviembre establecen que pues en la Ciudad de México fue hallada sin vida una persona que fue encontrada en Morelos. El fiscal de Morelos atribuyó a una intoxicación etílica, aun cuando había evidencia que demostraba lo contrario. Este es un ejemplo de cómo él obstaculizaba la justicia, lo que les decía. Era una mujer que entre los límites de lo que es Morelos y la Ciudad de México empezaba él a obstruir. Ahora bien, entre marzo y a principios de abril, Claudia Sheinbaum visitó al estado de Morelos, ante lo cual el fiscal Ulier Carmona Gandara ordenó a Teodoro Ernesto Lavin Sodí, un empresario acusado de pertenecer a grupos criminales y quien está bajo investigación judicial, andar tras la gente de Sheinbaum. Ahora bien, esto es muy importante porque de aquí tenemos que partir en el aspecto de que al mínimo muestran una evidencia y esto es es una conversación de WhatsApp. En el aspecto son de muchos casos, esta nota periodística habla de muchos casos de cómo pedía favores, cómo pedía dinero a los síndicos, regidores de cada municipio. Es algo interesante que aquí mínimo te hablan con ciertas pruebas. Ahora bien, este personaje le dice al empresario que está vestido, ¿no? Que está camuflajeado porque es del crimen organizado, te vas a encargar de a seguir a Blanco y compañía. Cuando dice Blanco, está hablando del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Quiero un informe diario, le ordeno al el fiscal, le ordenó el fiscal Lavin Sodi por medio de conversaciones por WhatsApp. Días antes, el 31 de marzo, le advirtió, y ya sabes que nadie toca ni pisa nadie sin mi consentimiento, y menos la carpeta de Adriana Estamos, y menos la carpeta de Adriana. Adriana es la mujer que murió en los límites entre la Ciudad de México y lo que es Morelos. También el 6 de noviembre del 2022, Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, y el alcalde panista de Cuernavaca, José Luis Urioski Salgado, la manipulación del caso de Adriana. Es decir, él empezó a pedir que empezaran a mentir otras personas. Ese va a ser la mejor versión que se va a manejar, Lick. No hay de otra. Se ahogó por borracha. Le escribe, por ejemplo, Uriostegui Salgado, pues a ver cómo salgo y digo esta pendejada. Van a querer mi cabeza, respondió el fiscal. Esto es lo que está pasando con este fiscal que el día de hoy se entrega y vamos a ver qué más. Lo interesante es por qué se entrega, porque sabe muy bien que está hasta el